Hola, buen día. Mi nombre es César Gabriel Flores García y el día de hoy expondré lo que es el dipolo magnético. Para determinar lo que es el dipolo magnético o poder explicarlo de una manera que quede un poquito más claro, voy a expresar un ejercicio. Este ejercicio es un caso específico, sin embargo de él pueden salir ciertas expresiones o ciertas explicaciones a puntos exactos que aplicarán a cualquiera de los ejercicios siguientes. Entonces, para ello vamos a necesitar mostrar una espiral o una espiral, como quieran llamarle. En esta espiral podemos determinar que hay un área, la cual será determinada por las dimensiones A y B. En esta espiral vamos a tener una intensidad de corriente que está representada por este vector I, que en este caso muestra la flecha roja que podemos ver la corriente. La corriente como tal ya sabemos que sus unidades es el ampero. Entonces ahora a esta espiral le agregaremos un sistema de coordenadas de 3 dimensiones, que como podemos observar tenemos nuestro vector X, nuestro eje X. En este caso nada más representamos nuestro lado negativo porque de este lado no lo utilizaremos. Para comodidades del dibujo, vaya. Entonces también aquí tenemos nuestro eje Z con su respectiva parte de negativa y su respectiva parte positiva, al igual que el eje Y. Entonces, ahora a continuación le agregaremos un campo magnético. Como tal, el campo magnético, como les dije, para fines prácticos del ejercicio se aplicará en esta zona. Sin embargo, se puede aplicar en cualquier zona del área. Entonces, realmente, por fines prácticos, en este caso lo utilizaremos en la parte positiva de nuestro eje Z. Entonces, ahora bien, vemos aquí esta expresión. ¿Esta expresión para qué nos sirve? Bueno, bien sabemos que se generará una fuerza aparte de las que contaremos aquí, que es la fuerza de la intensidad y la fuerza de nuestro campo magnético. ¿Por qué? Porque el campo magnético genera una fuerza sobre la espiral. En este caso, cada lado de la espiral sufrirá o más bien tendrá la consecuencia de una fuerza por el campo magnético. Esta expresión que vemos aquí nos ayuda a determinar su magnitud y su dirección. En este caso no es la única que podemos utilizar, ya que también podemos utilizar como tal la regla de la mano derecha. Como podemos observar aquí, tenemos nuestro campo magnético hacia arriba, entonces tenemos cuál es la dirección de nuestro campo de intensidad y que cada lado de nuestra espiral obtendrá una fuerza. Entonces, ahora bien, denotamos aquí nuestras flechas moradas que como tal representan dos vectores. Estos dos vectores como tal tienen a uno a cada lado su misma magnitud, sin embargo tienen un sentido negativo o ¿cómo explicarlo? Ambos, como podemos observar, son paralelos al eje X. Sin embargo, son perpendiculares a su respectivo lado de la espiral. Nada más que uno, como por su sentido, es negativo y el otro es positivo. Como tal, como podemos saber, como dije, cada uno de los vectores tiene un lado. Entonces, nos sobran dos lados, nos faltan dos vectores más. Estos son representados aquí. Sin embargo, a diferencia de los vectores anteriores, estos manejan en la misma línea de acción, que en este caso lo tomamos como nuestro eje Y sucede lo mismo. Los vectores anteriores los determinamos como los vectores F, estos los determinaremos como los vectores F'. Estos vectores como tal, lo que tienen es que igualmente tienen la misma magnitud y también tienen un sentido distinto. Como podemos observar, la F' positiva actúa en el lado de la espiral que va hacia el eje Y positivo. En el caso de F negativa prima, actúa en el lado negativo del eje Y. Entonces, también podemos decir que hay un sistema de fuerzas. Entonces, cada eje tiene sus respectivas fuerzas actuando sobre él. Entonces, si realizáramos una sumatoria de fuerzas en los respectivos ejes, por ejemplo, aquí podemos determinar que el resultado de la sumatoria de las fuerzas en el eje X es igual a 0. Lo mismo para el sistema de fuerzas en el eje Y y lo mismo para el sistema de fuerzas en el eje Z. Los tres tienen su valor en 0. Esto realmente es porque como tal ya mencionamos que las magnitudes de cada uno de los diferentes vectores que actúan son iguales, simplemente con un sentido distinto, por ende se cancelan y son nulos. Sin embargo, aunque sean nulos, suceden dos cosas. Principalmente, tomando en cuenta los sistemas de vectores que llamamos los F', F' positiva y F' negativa son opuestos y actúan en la misma línea de acción, por lo que originan un par de torsión nulo.
Esto con respecto a cualquier punto de nuestro espiral o de nuestro campo de trabajo. Tal y como les mencioné antes, ambos se trabajan en la misma línea, por ende sus magnitudes se cancelan y no forman un torque. Entonces, ahora si estudiamos el caso de los vectores F, las fuerzas F y, bueno, F positiva y F negativa son opuestas y no actúan en la misma línea de acción, y cada una origina un par de torsión con respecto al eje Y. Como podemos observar, y lo dije al principio, ambas son paralelas al eje X. Entonces, realmente no generan un cambio porque, digo, estas sí generan un cambio, disculpen, porque están moviendo con razón del eje Y. Sin embargo, no actúan en la misma línea de acción. Tienen como tal la misma magnitud, sin embargo, no se cancelan mutuamente. Ahora como tal, vamos a poder hablar acerca de la magnitud del par de torsión que están generando estas fuerzas. Entonces, tal y como dijimos, tenemos aquí nuestro sistema y en una espira de corriente tenemos la siguiente ecuación. Esta ecuación como tal es el torque. Esto como tal nos dice que el torque se genera con respecto a la intensidad de corriente que se genera por el campo magnético a través del área transversal, y todo esto por el seno de phi. Entonces, ahora bien, podemos decir, ¿qué es esta función? ¿O qué nos representa esto? Esto es un vector. Sí, correcto, es un vector. Y aquí tenemos phi. ¿Pero de dónde sale phi? Ok, aquí lo tenemos. Esta función la miramos al principio, pero vamos a explicarlo un poquito después. Primeramente vamos a hablar de la función que tenemos aquí. Phi como tal es el ángulo que se genera con este vector llamado momento dipolar magnético. Este vector como tal se puede determinar con la siguiente expresión, que el momento dipolar magnético, su magnitud, se puede calcular con respecto a la intensidad de corriente que éste está manejando en la espira y por el área transversal que genera toda la espira. En este caso, para determinar su vector, como tal lo vemos aquí, le agregamos un vector n. Este vector n, ¿qué es? Es el vector normal de todo este sistema, el cual nos determinará cuál es el sentido del vector momento dipolar magnético. Entonces, ahora bien, si trabajamos con la siguiente ecuación que tenemos aquí, esta ecuación realmente lo que hace es que nos da una forma general del vector torque. A diferencia de la expresión que tenemos aquí arriba, esta nos da la magnitud del torque. Sin embargo, esta nos da la magnitud del vector y su dirección torque. Esto con respecto al vector momento dipolar magnético y al vector que genera nuestro campo magnético. Y ahora bien, con respecto a esta ecuación, podemos determinar el siguiente concepto, que nos dice que una espira de corriente o cualquier otro cuerpo que experimente un par de torsión magnético dado por la ecuación que tenemos a continuación del vector torque, que es igual al vector de momento dipolar magnético, esto por el vector del campo magnético, recibe el nombre de dipolo magnético. Entonces, como tal, ahora que lo podemos mencionar correctamente, esto es un dipolo magnético. Entonces, ahora bien podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo determinar el sentido del vector momento dipolar magnético? Esto es sencillo, utilizaremos la regla de la mano derecha de nuevo. Como podemos observar en la siguiente imagen, aquí tenemos nuestro vector en naranja determinado por el vector momento dipolar magnético y tenemos aquí en negro nuestro vector normal. Entonces, como podemos ver en la espira de color amarillo o dorado, hay un sentido que se está moviendo alrededor de la espira. ¿Cómo podemos determinar ese sentido? Con la regla de la mano derecha, como ya dije anteriormente. Como podemos observar, nuestro dedo pulgar, al colocarlo en una especie de cable o en una especie de tira, como puede ver en la línea negra, esto es meramente gráfico, el vector momento dipolar magnético está representado por el dedo pulgar de la mano derecha. Entonces, el sentido únicamente se determina con la dirección que manejen los dedos. Si los dedos hacen una curva hacia arriba, en dirección horario o antihorario, será entonces el caso del sentido que tenga la corriente
bueno, digo, en la corriente, en este caso el vector de momento dipolar magnético. Y nada más para mencionarlo así por encima, ya que no tengo preparado algún gráfico al respecto. En el caso del par de torsión magnético para los solenoides, las fórmulas realmente se tomarían las mismas que veíamos anteriormente. Si quieren regreso a la diapositiva, serían estas. La única gran diferencia es que se le agregaría una n. Por ejemplo, en este caso del torque sería igual a n y de A seno de phi. ¿Pero qué significa esta n? Sería el número de vueltas que generan al solenoide, de las espirales que generan el solenoide. En este caso, el vector momento dipolar magnético coincide con el eje del solenoide. Pero como digo, esto es nada más para verlo por encimita y continuaremos con nuestro caso particular. Entonces, podemos trabajar con la energía potencial para un dipolo magnético. Entonces, movemos hacia acá y aquí tenemos. En este caso existe una variación de energía potencial que está representada por delta U, que son el símbolo U mayúscula representa la energía potencial. Entonces, aquí tenemos esta expresión. La siguiente expresión lo que nos dice es que la diferencia de trabajo es proporcional al torque que se realiza cuando hay una variación en el ángulo. Esta expresión como tal se refiere a cualquier trabajo realizado cuando se genere el movimiento de cualquier aparato o de cualquier sistema, como en este caso lo podemos ver, cuando se esté girando el ángulo phi es cuando se genera este trabajo. Esta expresión no es general esta expresión es general, no es específica de estos tipos de casos, pero se puede utilizar correctamente aquí. Entonces, si ya tenemos anteriormente que la expresión con la cual podemos determinar la magnitud del torque, que es igual a la intensidad de corriente por el campo magnético, esto por el área transversal por el seno de phi, entonces podemos determinar que como este es el trabajo del torque, podemos nosotros como tal, podemos sustituir en este sistema de ecuaciones, podemos sustituir el valor del torque y que en este caso únicamente multiplicarlo o obtener el producto con la diferencia de phi. En este caso obtendríamos que la diferencia de trabajo sería igual a menos la intensidad de corriente por el campo magnético por el área de seno de phi por la diferencia de phi. En este caso el signo negativo aparece porque el momento tiende a disminuir en el ángulo phi. Entonces, continuando con esto, hacemos esto para acá y podemos determinar esto. Como tal, ya tenemos nuestro respectivo trabajo aquí, entonces lo que haríamos es utilizar un trabajo de signos, tomando en cuenta del tema ¿cómo se dice? Disculpen, energía. No, esto es para el caso de eléctrica, pero sí, en el tema de energía potencial eléctrica se determina la relación de la energía potencial con el trabajo. En este caso necesitamos poder, todo lo que habíamos hablado anteriormente acerca de cómo se determinaba el trabajo, necesitamos relacionarlo proporcionalmente o directamente con la variación de energía potencial. Entonces, como tal, podemos despejar esta ecuación y obtendríamos que la variación de la energía potencial sería igual a menos abramos paréntesis, menos la intensidad de corriente por el campo magnético por el área del seno de phi, y todo eso cierra paréntesis, se vuelve a cerrar paréntesis, y esto por la diferencia o la variación de phi. Entonces obtenemos la siguiente expresión, que es que la variación de la energía potencial es igual a lo anteriormente mencionado, que es el trabajo, o a la variación de trabajo. Y en este caso, lo que nos podemos dar cuenta es que podemos integrarlo. ¿Por qué? Porque ambos son variaciones. Entonces, integramos en ambos lados y obtendríamos que el trabajo, la energía potencial, sería igual a menos la intensidad de corriente por el campo magnético por el área por el coseno de phi. Entonces, esta expresión siempre nos va a decir cuál es la variación de la la energía potencial, la magnitud que se genera de energía potencial al momento de realizar la medición de un momento dipolar magnético o en cualquiera de los casos de dipolo magnético.
Entonces, ahora sabemos que el valor mínimo de este caso de la energía potencial será mínimo cuando el ángulo phi sea igual a cero y estará en su máximo cuando el ángulo phi esté en 180 grados. Entonces, espero haber sido claro, espero haber aprendido junto con ustedes porque es un tema bastante interesante. Espero les guste y cualquier duda pueden dejarlo en los comentarios, trabajaremos en ello y gracias por su atención.